y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Vamos a rezar las laudes del miércoles que están en la página 38. Amo, Señor, tus sendas, y me es suave la carga. La llevaron tus hombros, que en mis hombros pusiste. Pero a veces encuentro que la jornada es larga, que el cielo ante mis ojos de tinieblas se viste, que el agua del camino es amarga, que se enfría este ardiente corazón que me diste, y una sombría y honda desolación me embarga, y siento el alma triste hasta la muerte triste, el espíritu débil y la carne cobarde, lo mismo que el cansado labriego por la tarde, de la dura fatiga quisiera reposar, mas entonces me miras y se llena de estrellas, Señor, la oscura noche, y detrás de tus huellas, con la cruz que llevaste, me es dulce caminar. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco llevéis una túnica de repuesto. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguien no os recibe, al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea anunciando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Jesús envía a sus discípulos, dice él, a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Nos enseña el Génesis que Dios es el creador de todo y por lo tanto, si Dios es el creador, es el dueño de su obra, es el dueño de la creación. ¿Por qué el reinado de Dios tiene que ser predicado si Él ya es el dueño de todo lo creado? ¿Es que Dios hizo mal su creación que tiene que reconquistarla? La antropología cristiana nos enseña que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le concedió, entre muchos dones, el don de la libertad. La libertad implica que el ser humano puede elegir entre lo bueno y lo malo, entre ser fiel a Dios o, al contrario, enemistarse con Dios por soberbia, como le ocurrió a Satanás, y por lo tanto ir en contra de lo que Dios le pide. El reinado de Dios, por lo tanto, no se entiende sin el concepto del mal uso de la libertad, sin el concepto de pecado. Si no existiera el pecado, Dios no tendría que reinar, ya reinaría en nosotros. Es porque pecamos, porque nos alejamos de Dios, por lo que Él quiere reinar en nosotros, no para quitarnos la libertad, sino para hacernos verdaderamente libres. Porque la libertad no consiste en hacer lo que tú quieras. Ese es un mal concepto. Hoy en día se predica eso, pero no es así. Libertad es adecuar tu voluntad a lo que Dios quiere. Y cuando uno adecúa su voluntad a lo que Dios quiere, entonces es verdaderamente feliz, entonces es verdaderamente libre. Nuestros mayores, que eran bastante más sabios que nosotros en muchas cosas, en otras no, pero en muchas sí, llamaban al mal uso de la libertad con una palabra: libertinaje. Pero ahora no puedes llamarle libertinaje, porque si le llamas libertinaje, te catalogan de extremista, te catalogan de homófobo o de no sé qué cosa más que se han inventado. Pero esa es la realidad, que Dios creó el mundo y dice el Génesis, y vio Dios que era bueno. Y el ser humano fue el que, haciendo un mal uso de su libertad, pervirtió su vocación a ser amigo de Dios,
a tener con Dios una relación de amor basada en ese reinado de Dios, era el Señor. Para que el pecado no reinara en nuestra vida, Dios, después de que el hombre le diera la espalda, envió a su Hijo al mundo. Por eso el reinado que Cristo viene a traer es el reinado del amor, de la misericordia y del perdón de los pecados. Pero en una sociedad donde no hay conciencia de culpa, donde no se distingue el bien del mal, todo está permitido, la Iglesia tiene que sentirse llamada a iluminar a esa sociedad en aquello que le está llevando a la tiniebla. Habrá muchos problemas, y los hay, pero no todos tienen la misma importancia. En una sociedad donde no hay conciencia de culpa, nosotros nos tenemos que sentir llamados, porque tenemos conciencia, porque nos han educado en distinguir el bien del mal, porque somos afortunados. Nos tenemos que sentir llamados a ser luz, por la integridad de nuestras costumbres, es decir, porque intentamos hacer el bien y evitar el mal, porque luchamos por cumplir con nuestras obligaciones, aunque no esté la policía detrás tuya, porque vas a tu trabajo a la hora que te toca, aunque no tengas que fichar a lo mejor o no esté el jefe, pero tú tienes conciencia y cumples con tus obligaciones, lo intentas, porque sabes que está bien y que está mal. Pidamos al Señor que nos ayude a ser luz en medio del mundo, luchando, en primer lugar, contra esta ausencia de conciencia, contra esta ausencia, por tanto, de luz que puede iluminar a las personas. Y en segundo lugar, y dentro de la Iglesia, es fundamental que también luchemos contra la secularización, que viene desde distintos puntos y que se nota en distintas actuaciones de la Iglesia. Por ejemplo, en querer reducir a la Iglesia simplemente a una ONG que hace obras de caridad. Oiga, pues no. La pretensión de la Iglesia, la de su fundador Cristo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio para instaurar el reino de los cielos y también curar a los enfermos. Pero la primera, id por todo el mundo y predicad el Evangelio para instaurar el reino de la verdad, de la justicia y de la paz. Y dentro de la Iglesia, la secularización está haciendo mucha mella, está desvirtuando en muchos casos la misión y la tarea que Dios nos envió. Acudamos, por tanto, a los orígenes, a las fuentes, a los cimientos de la Iglesia, para, con la ayuda del Señor, colaborando con Él, con su gracia, poder ser luz en medio del mundo, llevando la salvación, es decir, instaurando el reinado de Dios aquí en la tierra. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea fiel a la voluntad de su fundador, Cristo, roguemos al Señor. Pedimos también por el Papa, los obispos y todos los cristianos, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por los religiosos, especialmente por aquellos que han recibido de Dios la llamada a formar las conciencias, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Que tu auxilio, Señor, nos acompañe siempre a los que alimentas con tus sacramentos, para que por ellos y en nuestra propia vida recibamos los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve.
A ti llamamos los de Jesucristo.